Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Bloques de departamentos convertidos en centros COVID. Ciudadanos enfrentados a la policía y la cadena de abastecimiento totalmente interrumpida en productos y también en alimentación. De eso vamos a hablar hoy día, de la realidad que se está viviendo en algunas partes de China, específicamente en Shanghái, debido a este rebrote de COVID-19. Ya puedes comentar en las redes sociales con AS Pandemia. ¿Qué es lo que está pasando en China? Las imágenes que nos están impactando a todos, ¿son imágenes de ahora o son imágenes que en realidad tenían un tiempo y recién ahora están saliendo a la luz pública? Eso lo vamos a ver en este capítulo junto a Monty, por supuesto. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, Monty, junto a Salfate. Queridísimos, ¿cómo están? Oye, ¿cambiamos silla hoy día? Sí, rico, cómodo, Sí. mucho más distendida la conversación, por supuesto. ¿Les parece que para entrar de lleno al tema vamos con un siguiente titular que nos grafica un poco la realidad que está sucediendo en China? Y dice lo siguiente, Juan Andrés Salfate: COVID en China, los enfrentamientos y la desesperación en Shanghái por el estricto confinamiento y la falta de comida. ¿Qué está pasando? A ver, pongamos la pelota en el suelo. BBC lanza esta noticia y cabe suponer que la BBC ya hizo todos los filtros y toda la pega propia y rigurosamente como le corresponde. Y obviamente gran parte de las imágenes y videos muy fuertes. O sea, son de una deshumanización que no se veía de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y que no dejan de impactar. La pelota en el piso para mí significa, entendamos dónde está sucediendo esto, y es en China. Y hay que pasarlo por muchos sedazos, por muchos filtros. Lo que China deja que sepamos, lo que China quiere que nosotros entendamos, probablemente en algún porcentaje no menor, dista mucho de la realidad. Estamos hablando con un país que se mueve a través de estrategias. Son muy vivos, tienen la paciencia necesaria, tienen una cultura milenaria en la cual han invertido al momento de ganar guerras, al momento desde la tecnología, la psicología, e insisto con esto, una paciencia inagotable, son capaces de conquistar desde el silencio. Claramente están viviendo un protocolo sanitario que nos parece excesivo, hecho en base de las personas fallecidas producto del COVID, que es un número tan ridículamente minoritario que en muchos países lo quisieran. Y aquí es donde tenemos que elegir, nosotros como occidentales, donde supuestamente hay una prensa más libre. O ese número tan pequeño de personas fallecidas por COVID hoy en Shanghái, hoy en China, no es real y son infinitamente más, o China necesita una mínima excusa para aplicar estos protocolos, y atención con esto porque no son mis palabras, son el resumen de un análisis de ciertos politólogos que claramente intentan, como nosotros también queremos ver bajo el agua, es que sería quizá esto la sutil respuesta de China al no poder insertarse en la guerra de Rusia con Ucrania, de suspender la forma de suministros al mundo occidental, que principalmente en el puerto de exportación de Shanghái es para todo el mundo. Estas cosas que tenemos acá, tecnología, celulares, chips, cuánta estupidez se nos ocurra que la gente compre por internet, y me incluyo por supuesto, teclas de computador, lo que sea, podrían en algún momento escasear. Bueno, algunas fábricas ya cerraron, de hecho. Exacto. Entonces, acá hay que ser muy cautos. ¿Ellos lo están haciendo porque es lo que les corresponde o lo están haciendo porque esto es como China ingresa a la guerra de Rusia con Ucrania y ahora ellos nos están apretando el cogote como el mundo lo está haciendo con Rusia en cuanto a las restricciones? Es algo que lo coloco ahí arriba de la mesa, pero obviamente el tema COVID es el que hoy día nos convoca. Buena pregunta, buen análisis y tiene mucho asidero. Yo creo que cuesta mucho creer que China durante estos 2 años haya tenido prácticamente 0 contagios, 0 muertos y que recién ahora estén transparentando sus cifras. Sabemos que es un sistema autoritario en donde no hay democracia. En donde y la crueldad con lo que lo dejan ver, me extraña también, pareciera que es una meada, digamos. Y te fijas de la filtración de los videos a través de redes sociales en donde el gobierno tiene absoluto control dentro de las pocas redes que tienen, porque la democracia prácticamente no existe, la libertad de expresión tampoco. Estamos hablando que China es una dictadura contemporánea. Entonces, llama la atención que se esté mostrando de esta manera y cómo están tratando también a la gente, que sabemos que China es un país que viola reiteradamente los derechos humanos de sus ciudadanos. O sea, eso lamentablemente no es sorpresa. Pero es su plan de gobierno. Pero claro, están tratando a la gente como ya no están tratando a nadie en el mundo.
Porque ellos no tienen... A ver, yo veo esa imagen y yo digo, China no tiene manejo de la pandemia, no tiene la experiencia que tienen los otros países. Hoy día sabemos que si personal sanitario se enfrenta a una persona contagiada y toma las medidas correspondientes, es muy poco probable que se contagien. Exacto. Y si hay un buen sistema implementado para poder aislar a los contagiados, no debería pasar a mayores, ¿cierto? Exacto. En cambio, ellos no tienen esa experiencia y además, si le sumamos que China, según sus cifras, tendría al 88% de su población vacunada con pauta completa, entonces, ¿cuál es la necesidad de esa brutalidad de hacer frente a las personas que están posiblemente contagiadas? Lo que pasa es que, a ver, yo lo escucho y le encuentro razón en todo, pero siento que efectivamente no es algo que se pueda analizar como un todo único. Son distintos los factores, me da la sensación, que están cayendo en este juego de China de partida. Esta política de COVID-0 que tuvo China desde el minuto 1 y que en su momento, según todos los expertos también, tenía mucho sentido que le diera resultados. De hecho, China no fue el único que tuvo COVID-0. Australia, Sí, claro, entre otros Nueva lados Zelanda. también, Nueva Zelanda tuvieron COVID-0. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando empieza a salir esta nueva variante Omicron, Australia, Nueva Zelanda, cambiaron su política de COVID-0, porque se dieron cuenta que efectivamente no iba a ser útil, porque no les servía, porque necesitaban generar otra instancia, necesitaban ir No actualizando sostenible los en el tiempo, protocolos. además. Claro. ¿Qué es lo que pasa con China? Por lo menos como lo veo yo y algunos expertos que estuve revisando, es que China nunca actualizó sus protocolos. Y ese, en parte, puede ser un gran problema donde nos podemos meter en la política, porque para el presidente de China Popular, de alguna forma, el COVID-0 es su gran bandera de batalla. Es la forma en que demuestra que le gana a Occidente. Es la forma en que demuestra que tiene un mejor estatus de vida y de calidad para claro. todos sus miembros versus Occidente. Es la gran forma en que le gana a Estados Unidos. Sí, claro. ¿Cachai? Es decir, Entonces, somos más inteligentes. es sabemos muy manejar difícil mejor. que cambie esta realidad. De hecho, leí un informe Que funciona como economía global, no como país, lo que pasa, entendiendo claro, como ciudadano. pero yo lo veo que él lo ve como una lucha política. Y Sin bajo duda. esa lucha política Sin es duda. muy difícil que dé a torcer el brazo. Por De hecho, leía un reporte anual sobre los principales riesgos geopolíticos que lo hizo una consultora, Eurasia Group, que ubicó la política de COVID-0, que es la política que hoy día tiene China justamente como la principal amenaza global para el 2022. Y ellos explicaban que en algún principio tiene mucho sentido que le haya resultado. Y probablemente tiene mucho sentido que no mintieran con las cifras, pero que hoy día es imposible mantenerlo. De hecho, dice esto: China se encuentra en la situación más difícil debido a una política de cero COVID que parecía increíblemente exitosa en el 2020. Pero ahora se trata de una lucha contra una variante mucho más transmisible. Estamos hablando de Omicron, ¿cierto? Exacto. Con confinamientos más amplios y vacunas con eficacia limitada. Y la población prácticamente no tiene anticuerpos contra Omicron. Mantener el país cerrado durante 2 años ha hecho que ahora sea más riesgoso volver a abrirlo. De alguna forma, lo conversamos en algún minuto, esta política como de te encierro en una burbuja de cristal, Salfate, Sí, po. y después China no está preparada para el COVID endémico. Exacto. No tiene un anticuerpo natural, más allá del que te da la vacuna, que ojo, Claro. la tasa de vacunación tampoco es tan alta y es alta en las 2 dosis. Pero ya a esta altura, Bueno, 2 dosis está confirmado ya. que ya es como no estar vacunado. Acá lo que tú acabas de decir es muy interesante. Lo recordamos cuando hicimos el primer programa a la vuelta, digamos, de... Lo hablamos con el doctor Kong también en algún momento. Exactamente. Fíjate que, a ver, recordemos cuál es el hecho histórico más inclaudicable respecto a este tema. Que hasta el día de hoy, por ejemplo, se cuestionaron tanto las cuarentenas, que al final más aniquilaron economía y psicología general más que servir de una manera. Claro. Y tiene que ver con, durante la gripe española, el caso más patente es un poblado que apenas supieron de esto, cerraron como por 3 meses, absolutamente nadie salió, nadie entró y tenían contagio cero, en aquella época, digamos. Cuando todos dijeron, ok, parece que ya podemos salvar la cabeza, esto ya pasó, y nosotros, oye, ¿cómo nos fue? Increíble, abrió la frontera y se murió a la mitad. Porque no tenían ninguna preparación. O sea, ellos sobrevivieron 3 meses y después de ese pueblo quedó prácticamente nadie vivo porque no pasaron por ningún proceso entre aguantar, vacunas, lo que se le hubiera ocurrido en su momento. Ok, atención con lo siguiente. Hay un registro que queremos ver respecto a las medidas que se están tomando en Shanghái y me gustaría que analizáramos respecto a la gran diferencia de este plan de COVID-0 y una vez más, ¿de quién estamos hablando? De China. Eso no hay que olvidarlo nunca, que es el común denominador. Atención, mira. Esto es para sacar alimentos. Exactamente, claro. Esto es básicamente porque la cadena de abastecimiento se Está vio interrumpida. y porque hay miedo de qué es lo que pueda pasar más adelante. Mira, atención. Fíjate que lo que estamos viendo son imágenes de desesperación,
en donde las cadenas de suministros no existen, del sálvate quien pueda, puros hombres como cabeza de familia, a codazo, tratando de llevar una caja con lo que pillan para su hogar, etcétera, etcétera. Acá hay una gran diferencia de Australia, de Uruguay, por ejemplo, que eran relajados con el tema de mascarilla y todo lo demás, de Chile, como ha llevado, digamos, sus protocolos, y es que para ellos les puede haber resultado, así como históricamente la medicina en la historia de la humanidad nunca avanzó tanto, sino fue en la Segunda Guerra Mundial de parte de los nazis en los campos de concentración. ¿Pero qué costo? Matando seres humanos. Hoy día todos nos beneficiamos de esos avances médicos, pero tuvieron que matar a 7 millones de personas y experimentando con seres humanos. China, cuando hace sus protocolos, no son válidos, son absolutamente reprobables porque no está considerado el factor humano en la pérdida. El mismo doctor Kong nos decía, alguien podría decir, ya sabéis que estamos tan choreados con la mascarilla y la vacuna, que dejemos que nos contagiemos todos y sabéis que el que se muera, van a ser muchos menos. Esa decisión ética no se puede tomar. Claro. Y China no tienen problema en tomarla, porque dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meter a 1 millón de personas, digamos, y si se mueren y no tienen alimento, digamos, no hay ningún problema, pero tenemos COVID-0. Entonces, sí es el problema. Sus medidas no consideran a las personas, solamente una tasa estadística al final del día. Ese es el gran problema. Y no solamente falta de alimentos, sino también falta de acceso a los hospitales, por ejemplo, a los medicamentos. Hay que considerar que el confinamiento obviamente que va a afectar a gente que, por ejemplo, depende de una diálisis, depende de una quimioterapia para poder seguir viviendo. Exacto. Y eso es lo que más se criticaba ahora, que esta estrategia de confinamiento por fases, que es lo que había hecho la diferencia de la vez anterior, que habían hecho un cierre total, ¿cierto? Claro. Una especie de lockdown. Ahora había sido por etapas, ¿cierto? Como un poco lo que vivimos acá. Claro. Y le habían asegurado a la gente que eso iba a funcionar, que iban a poder seguir haciendo su vida. Finalmente el descontento es porque la gente no ha podido seguir haciendo su vida y este confinamiento por fases ha sido un gran error y no ha resultado. Y lo que me llama mucho la atención es el poder reconocer que las cosas no se están haciendo bien. Y aquí yo creo que hay que poner harto ojo, porque un alto responsable del ayuntamiento de Shanghái dice que ante el fuerte aumento del número de personas infectadas, nuestros preparativos son insuficientes. Aceptamos con humildad las críticas y haremos todo lo posible para poder mejorar. ¿No les llama la atención que China haga un mea culpa de que está haciendo las cosas mal y que todo esto lo estemos sabiendo hoy día en Occidente? A mí me genera mucha sospecha. Pero eso. Me da la impresión que quieren parar el cuestionamiento, pero yo creo que no es como que están cambiando las medidas. Pero yo te doy razón. Me parece bien que lo asuman y que lo cambien. Pero ¿quién lo asume? Pero esto como los talibanes, ¿no? Que dicen así como, oye, nos vamos a dejar... No, pero espera, ¿quién lo asume? O sea, si está el responsable del ayuntamiento diciendo que asume que hicieron algo mal, me imagino que es para corregirlo y hacerlo mejor. Pero claro, pero lo asume de palabra. En el fondo es como, a ver, traigámoslo a Chile. Claro. Cuando una persona, el que manejaba la residencia sanitaria, ya dijera, ¿sabes qué? En realidad estamos mal con el proceso porque sí, estamos dejando entrar delivery y ahí puede entrar COVID. Eso es una cosa del encargado de ese local. Otra cosa es cuando las autoridades en general, las que crearon ese sistema, asumen la responsabilidad. Claro. No pueden comprar aparatos que eran electrodomésticos, tal vez que sí, no, de primera sí. Oye, un día podemos hacer un balance de todas las tonteras que hicimos. Ese análisis, yo siento que en China no lo han hecho. No. Ahora, siento que lo que hizo China en algún principio no fue del todo errado. Sí, para mí el problema, ojo, recordemos que China con su política de COVID-0 hizo las cuarentenas y los encierros más breves. China en el fondo económicamente fue un país que creció. Sí. Socialmente... Ya, pero Mike... déjame terminar para que se entienda. Socialmente, las personas que estuvieron encerradas estuvieron mucho menos que nosotros encerrados. Sí, es verdad. Con ese encierro total, por lo tanto, psicológicamente uno podría decir les afectó menos. Desde ese punto de vista, no estoy hablando de la violación a los derechos humanos y toda la situación que es de China en sí. ¿A qué voy? Que esa política en su momento, económica y socialmente, sí les resultó. Si el problema es que no la actualizaron para las políticas hoy día, no la actualizaron para el virus hoy día. Si el COVID del 2022, es totalmente distinto al que partió en el 2020. Mira, y ahí creo yo que está el gran error. Lo que dice una verdad, pero mira, déjame disentir mucho contigo por lo siguiente. Estamos hablando de un país que cuando esto parte, tienen 2 semanas para avisarle al mundo de que esto efectivamente una pandemia y lo esparcieron.
quienes estuvieron dispuestos a avisar, oiga, mi país, que tanto quiero, no está avisando y yo voy a avisar, los mataron. Sí, Mataron yo estoy hablando de las políticas de cuarentena. No estoy hablando de cómo actuó China en todo ese entorno, que es imposible que estemos de acuerdo. Pero para mí eso es una política de cuarentena. No le vamos a avisar al mundo y todo lo demás. Entonces, a mí todo lo que me llega como política no les creo mucho. Es que, mira, es que para mí un topo, Michael, o sea, yo te entiendo que le resultó, pero ¿a qué costo? Entonces, digamos, aquí resultó porque salieron los militares y mataron a todos los que protestaron. Nos resultó, o sea, no sé si... No, claramente que no. Ya, yo lo estoy analizando como hechos separados, no lo estoy analizando como un todo. O sea, déjame ir a lo tuyo entonces. ¿Le resultó? Sí, pues, claro. O sea, pero hablemos, o sea, hay que sacar a los seres humanos de esto, digamos. Es como, son empresarios, digamos. Pero emocionalmente, por ejemplo, Salfate, el hecho de que ellos tuvieran, ojo, entiendo lo que tú vas y entiendo que cuesta separarlo. Yo solamente estoy hablando de... que no habría que separarlo, creo yo. Probablemente no, pero si hablamos del encierro de China, de cómo la actividad en China surgió, nosotros en Chile lo que más alegamos es que de verdad el encierro nos dejó cagadas la cabeza al máximo. Un ejemplo, ¿qué es lo que pasa en China? En China no tuvieron ese tipo de encierro. En China, es como en Australia, que con la política COVID-0. Hagamos el ejemplo con Australia. Esa política en ese momento sí funcionaba, porque ellos hicieron ese encierro de burbuja. Es un poco lo que pedía el Colmet en algún momento acá en Chile, ¿se acuerdan? Y que mucha gente decía, sí, sabéis que mejor encerrámonos todos, 3 semanas bien, claro, y después podemos... Es que eso no sirve, claro, es que eso me sirve acá, todos tienen que usar mascarilla cuando nadie quería, claro. Y el que no lo fusilamos, digamos. Y no resultó. Y no murieron tanto, murieron 100 nomás, que no hicieron caso, pero... claro, todos obviamente van a hacer caso, pero... Sí, pero estamos para tener diferencias, qué bueno. No, pero está bien, o sea, Claro. Yo entiendo lo que va Michael, porque recordemos que la política de COVID-0 de China se basaba en 4 ejes. Primero era la trazabilidad, que ellos lograron perfectamente identificar y aislar todos los casos que estaban siendo COVID positivo. Claro, y el cierre de las fronteras, que también fue otro de los puntos, que a ellos les afecta obviamente en lo económico totalmente. Las cuarentenas, que fueron muy estrictas, pero a la vez fueron breves. Y también el desarrollo de sus propias vacunas, que yo sé que este tema lo vamos a tocar más adelante, que fue una estrategia que, si bien la implementaron con sus propios recursos, no fue la mejor alternativa, producto de cómo armaron estas vacunas que ocupaban una técnica se forraron igual. muy centenaria. O sea, Chile, digamos que China tenía buenas ideas, el tema era cómo las estaba implementando. Lo que pasa es que, claro, yo encuentro que ellos tenían una buena visión sobre cómo abordar la pandemia. El problema es que ahora, cuando se les está empezando a escapar, se les va de las manos, ¿cierto? Y si miramos las cifras ante una población de Shanghái que son 25 millones de habitantes y vemos que hay, no sé, 25.000 contagiados, uno dice, igual son poco. Entonces, deberían tener un mejor control y siempre aplicar el factor humano de por medio. Es que cuando tú no corresponde que traten así a la gente. Es que cuando tú sospechas, yo creo que yo sospecho mucho de que tengan este tipo de control en estos momentos. Mira, veamos un video en donde la policía, ¿cómo trata la policía a un caso sospechoso? A mí me duele. Ni siquiera un caso confirmado. Y no le avisan a él porque es sospechoso, que es lo peor. No dice, ¿yo por qué soy sospechoso? Para adentro, ¿no? La política de China es bien extraña y ahí da un punto y es bien poco humana. Ojo, yo cuando digo, yo hablaba del encierro en sí, no de la forma en que se está aplicando, por supuesto, y el encierro en la primera etapa. Que estas personas son efectivos policiales, que en el fondo tú en China es tan simple como que tú puedes ir en la calle y ellos te buscan porque tú eres sospecha de COVID. Con datos que ellos tienen, pero tú no. Efectivamente, entonces yo puedo ir en la calle y decirte, usted se tiene que venir conmigo de inmediato al centro COVID. Pero eso se presta para mucho, ¿no? Sí, no, porque tú me dices, ¿por qué? No, porque es contacto estrecho. ¿De quién? No sé, y se viene. Y si no quiere, como lo estamos viendo en las imágenes, libremente, con autorización, te puedo agarrar a palos y obligarte. En el fondo es como una mini cárcel sin motivo que tú sepas. Tú puedes tener o no COVID. Hay muchas personas que han sido agredidas dentro de lo que se ha sabido, porque con lo que decía Monte hace un rato, la política de China es tan cerrada. Imagínense, perdónenme esta expresión, la cagada que hay dentro de China para que hoy día el mundo sea testigo efectivamente de los videos que estamos viendo. Tenemos más imágenes impactantes, más conversación y también más discusión. Si para eso estamos, vamos a un corte y ya regresamos.